Hola amigos y amigas, este es mi espacio de comentario. Quería comentar respecto a que de un tiempo para acá, el juego cuando íbamos en la carretera con mis hijos, sabes que cuando uno era pequeño se utilizaba mucho jugar a cepillo, que eran esos carros, los escarabajos, Volkswagen, que se usaban y uno siempre jugaba a quien iba viendo más cepillos. Esa marca sí ha ido con el tiempo desapareciendo. Quedan algunas personas que son usuarios y a veces uno se lo encuentra en la carretera en exhibición andando porque son unos clubes. Y ese juego pues no lo pude jugar con mis hijos porque mis hijos no son de esa época, pero lo cambié por el tema de escuelas. Y entonces cada vez que nos íbamos en la carretera, que veíamos una nueva escuela, entonces íbamos diciendo escuelas, 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 porque realmente la política agresiva del gobierno de Danilo Medina fue la construcción de nuevas aulas. En República Dominicana solamente había 30.000 aulas, 32.000 aulas desde que Colón llegó a nuestra tierra. Eh, Ayer precisamente que se celebraba el 12 de octubre, aunque él llegó aquí el 5 de diciembre, La nefasta llegada. desde la nefasta llegada de Colón hasta entonces, nada más teníamos 32.000 aulas. Y en todo el proceso se prometieron ir cumpliendo unas 28.000 aulas, de las cuales creo que se llegaron a entregar unas 17.000 aulas en total y todavía algunas que quedan en construcción. Entonces, respecto a eso y un poquito respondiéndole a la preocupación, el comentario de ayer que hacía el compañero mío aquí, Cristian, resulta que el exministro Carlos Amarante Baré mandó una carta al periódico El Caribe, pues diciendo que esa denuncia de que el 40% de las escuelas están abandonadas no resulta de esa manera. Y le llama la atención a la periodista Adis Burgos, quien hizo un programa respecto a esto, donde él indica que lo lógico es, cuando pasan ese tipo de cosas, es buscar ambas fuentes y la gestión anterior no fue contactada para eso. Entonces, defiende evidentemente el Plan Nacional de Edificaciones Escolares, que fue un plan realmente hermoso porque en República Dominicana hasta entonces no se utilizaba el sorteo de obras. Aquí lo que se utilizaba era el grado a grado y por eso eran algunas 5 o 8 empresas quienes construían escuelas. Entonces este proceso empieza, el primer sorteo se hace en el 2012, luego ya el segundo sorteo en el 2013 y 14, y todo esto de manera simultánea en todo el país para evitar que las personas que perdieran en un sorteo pues se trasladaran a otro, sino que donde se inscribieran pues ahí recibirían la obra que le correspondería. Esta situación pues ayudó a muchas personas jóvenes a obtener su primera experiencia en una gran edificación, como también ayudó a bajar la presión, sobre todo, y a democratizar lo que es el acceso a una obra pública. Como siempre pasa, todas las medidas o iniciativas que llevan tanta burocracia y tantos temas, sobre todo como la construcción, pues siempre tiene errores, tiene sus fallas, porque no sé si les ha pasado cuando ustedes tienen alguna remodelación en su casa, todo el problema que le ocurre en todo el proceso, que a veces una lluvia te dilata una construcción, una falta que tengan las personas que se supone que tú contrataste, algunos problemas que te puede ocasionar con los vecinos, las vecinas. Si tú estás apostando quizás a una edificación que tú compraste en planos y te prometen una fecha de entrega, es muy difícil que se cumpla por una serie de situaciones. Últimamente, por ejemplo, hasta por el asunto del COVID, las entregas de edificaciones ha sido dilatada porque suelen suceder, pasa un ciclón, hay muchísimas variantes que dilatan una obra en construcción. Entre las cosas que dice Carlos Amarante Tabaré en su carta, él dice que realmente las aseveraciones que las actuales autoridades del Ministerio de Educación están sesgadas por un odio destructivo hacia los logros evidentes del 4% como se administró anteriormente,
que hace unas semanas ese mismo ministerio filtró una denuncia irresponsable a un periódico de circulación nacional hablando de un supuesto desfalco cometido por la gestión del gobierno pasado a propósito de los avances entregados a los contratistas. En este sentido, el informe suministrado dice que había 751 escuelas terminadas, 85 pendientes de pago, y de estas nos imaginamos que están concluidas, y 78 en la espera de aprobaciones del ministerio, y 19 que agotan procesos internos, lo que refleja que 933 escuelas ya deberían estar terminadas si la falta de voluntad y la burocracia no prevalecieran en la actual gestión del MINER. Y les voy a decir una cosa, es cierto que en algunos casos, luego que se hizo el sorteo de obras, pues una vez ya la compañía o el ingeniero o el grupo de ingenieros o el consorcio que presentó ya teniendo su obra asignada, entonces viene el proceso de la selección de terrenos. Y comprar terrenos tiene otra intríngulis totalmente distinta ya, porque hay otro tipo de situaciones que se presentan. Por ejemplo, los terrenos para las escuelas deben de estar en lugares que no estén cerca de algunas, por ejemplo, estaciones de gasolinera o cosas que representen un peligro. Deben de estar, evidentemente, en zonas cercanas a poblaciones. A veces lo ideal es que estén dentro del espacio poblado, pero resulta que en muchísimos casos eso es muy complicado, como se dio, por ejemplo, la famosa escuela primaria de San Carlos, que para hacerla el terreno costó mucho más que la edificación, porque eso estaba poblado. Incluso una familia famosa de este país fue de las que se le hubo que comprar parte del terreno, y eso estaba poblado por gente que tenía muchísimas irregularidades, o sea que eso hubo que hacer toda una obra y un proyecto para poder reubicar a esas personas y poder levantar esa escuela ahí. Por lo tanto, es uno de los ejemplos de que tienen las poblaciones, las ciudades más pobladas, se les ha hecho más difícil hacer levantamientos de escuelas. Personalmente, yo siempre he tenido ya el criterio de que un modelo de escuela generalizado no puede funcionar para todas partes, porque realmente eso ya, en mi caso considero, como que vengo del área de publicidad y me gusta mucho el diseño, que las escuelas deberían de adaptarse un poquito más para poder finalizarse y para que los lugares que estén más congestionados pues puedan tener más lugares escolares, que es donde precisamente hace falta. Pero eso no lo dice Amarante en su carta, sino que él más bien explica que realmente hubo algunas cosas que hacen que cambien los presupuestos que primeramente tú tienes, y entre ellas, por ejemplo, partidas nuevas, porque al momento del sorteo solo se conocía el sector a impactar, o sea, tú sabías que el sector que tú ibas a impactar, pero luego cuando tú estás haciendo la localización de la escuela, pues salen a relucir problemas, como decía el mismo Cristian ayer, en el asunto del terreno, que aparecían situaciones que al final sí repercutían en el proyecto en sí, en el costo de la obra, cosas que tengan que ver con un terreno que haya que evidentemente nivelar, algunas partes, por ejemplo, el terreno que había en esa parte no tenía asfaltado, no tenía aceras, no tenía acceso a agua, no tenía cableado eléctrico, y todo eso ya entonces ampliaba la inversión, porque tú no puedes dejar una comunidad sin escuela porque no tenga electricidad o porque ahí no llegue el agua. Tienes que buscarle la solución, y sobre todo que el agua es un derecho constitucional. La condición del suelo también, y la calidad del mismo. O sea, todas estas son de las cosas que debieron de haberse tomado en cuenta, y también que hay muchas documentaciones, por ejemplo, que están registradas. Cuando este tema de las edificaciones escolares, que siempre ha tenido una serie de gente en contra, pues hay mucha documentación de por qué hay escuelas que han podido superar el costo que se le presupuestó previamente. Otra de las cosas, y esto es muy importante saberlo, es que el actual director del Plan Nacional de Edificaciones Escolares en el Ministerio de Educación, el ingeniero Arturo García, precisamente
siendo del partido de gobierno actual, se ganó una obra, se ganó la Escuela Básica El Cacique de Monteplata. Entonces, él puede dar fe y testimonio de que los concursos fueron realmente sin ningún tipo de politiquería. Ahí todo el mundo participó y lo digo porque a mí me pasaba que muchas personas me llamaban que habían depositado para concursar a ver cómo yo los podía ayudar y yo realmente no podía ayudar a nadie porque eso era un proceso de concurso. Usted se inscribió, ahí no había más nada que hacer. Personas que incluso luego, porque así como en la vida de extraña, luego las veía yo en la Plaza de la Bandera, pero sin embargo en un momento dado sí estuvieron detrás de mí para que yo buscara la manera, utilizando tráfico de influencia, de poder violentar un proceso que era democrático, abierto como un concurso. Por otro lado, quería aprovechar la ocasión porque estoy sorprendida un poco con la sensatez con la que ahora vi hablar a nuestro ministro administrativo de la presidencia, el señor Paliza, que lo veo en una entrevista hablando de lo difícil que es bregar y gobernar con tanta burocracia. Burocracia que no es nueva, burocracia que tiene muchísimo tiempo y lo complicada que es la ley de compras y contrataciones, una ley que ya tiene desde el 2001 que se ha ido implementando y cada día se va fortaleciendo con una serie de reglamentos o implementaciones que a veces no se podían hacer por X o por y cada día está más fortalecida. Entonces, me encanta escuchar eso y decir, caramba, no puede ser que seamos tan sensatos cuando somos nosotros que lo que nos toca ejecutar. Yo creo que también debemos de ser igual de sensatos cuando nos toca hacer oposición y entender las circunstancias. Por eso, por ejemplo, hemos hablado aquí de manera global lo importante que es vacunarse y que hay que atender al llamado del Estado, porque al final de cuentas nosotros no podemos ponernos en contra de una vacuna porque sean los PRMistas los que estén vacunando, porque es una ridiculez llegar a esos extremos. Entonces, él explica en esa entrevista que imagínate que la ley incluso para tú someter un diseño es 3 meses, para tú someter una cosa es 3 meses y todo ese proceso y cómo eso hace y complica las cosas. Yo creo que realmente es una manera de desviar la falta de planificación. Sí es cierta que la ley de compras y contrataciones tiene muchas medidas que incluso en la propuesta que anda ahí rodando, que se supone que no es real, pero que para mí es alguna forma de filtrar posibles, la propuesta para el pacto fiscal, que anda ahí rodando, que la ponen ahí, pero realmente dicen que no es un documento oficial, pero yo digo que es quizás la manera de tomar temperatura, porque siempre como que se están filtrando cosas, ya eso es una costumbre desde hace unos meses para acá. Pues habla precisamente de quitarle el tema del pago de anticipo a las MIPYMOS cuando hacen o cuando ganan licitaciones. Me imagino que eso también no podrán tomarlo en cuenta porque eso sí ocasionaría en la ley de compras y contrataciones que solamente los millonarios de este país puedan licitar, porque es muy complicado de las cantidades de cosas que te piden sobre la seriedad de la oferta, lo cual tiene lógica. Tú no puedes, por ejemplo, venir a ponerte en una licitación, a depositar una licitación de miles de millones de pesos cuando usted no tiene cómo solventar esa inversión. Entonces, por eso se hacen cosas especiales para que las MIPYMES puedan participar. Y por último, y hablando del tema de la desigualdad y el dinero y todo lo demás, pues me encontré con una entrevista, una pequeña intervención que se le hiciera a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que me encantó porque ya yo venía hablando de eso varias veces, en varias ocasiones. Pepe Mujica dice que se pregunta cómo es posible que los países desarrollados de Occidente apelen a los derechos humanos y al mismo tiempo toleren olímpicamente la existencia de paraísos fiscales. Él dice que es una incoherencia terrible, cómo estos países poderosos vienen a imponernos leyes, vienen a decirle a otros países que no tienen las mismas condiciones que ellos, cómo están violando tratos de derechos humanos,
hacen así, provocan invasiones, muchísimas sanciones a países. Sin embargo, ellos mismos buscan la forma de tener paraísos fiscales, y que hay algunos economistas traviesos, y de eso nosotros también pecamos de tenerlos aquí, que dicen que esos lugares que existen para los offshore o los paraísos fiscales, como las Bahamas, algunos estados de Estados Unidos, como Delaware, Panamá, entre otros, pues sirven al final de cuentas para, vamos a decir, digerir un dinero que luego se vuelve a invertir en las naciones que tienen sus impuestos más y mejor fiscalizados. Entonces, que se sorprende que incluso monarquías que tienen constitucionales y que ya tienen siglos ahí, pues hasta utilicen estos métodos para evadir impuestos. Y por eso es que es importante tener esa conciencia, porque creo que las palabras de Pepe Mojica son muy sabias porque no es un asunto, y lo he dicho antes, no se trata de perseguir una persona o estar pendiente de la riqueza del otro. Se trata de que al final de cuentas esos paraísos fiscales le quitan el derecho a los países de desarrollarse, de reinvertir en lo que importa, que es la salud, que es la educación, que son nuestros servicios, y eso ayuda a seguir incrementando la desigualdad en países que no hemos dado el salto a tener una vida garantizada como la tienen los europeos, y ponen la de los europeos en peligro también de perder las garantías sociales que tienen, ya sea respecto a su salud, respecto a sus planes de retiro, entre otros. Entonces, hay saludando esa información, ese video tan interesante que lo pueden buscar en internet de Pepe Mojica acerca de los paraísos fiscales. Y ese ha sido hoy mi comentario.